Ahora, supongamos que en el mismo ejemplo nos hacemos otra pregunta. ¿Sí? Supongamos que la persona que se seleccione al azar, sabemos que está desocupada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea mujer? Entonces, aquí, esto mismo que estamos preguntando, lo podemos preguntar de la siguiente manera. ¿Qué proporción de desocupados es mujer? Es decir, si yo sé que está desocupada, me quedo con ese nuevo universo, los desocupados. Ahí dentro, ¿sí? ¿Qué proporción es mujer? Entonces, volvamos al diagrama. ¿Qué es lo que nos está interesando? Si yo vuelvo a dibujar acá los desocupados, ¿sí? Este es D. Lo que estamos preguntando es, bueno, ahora yo sé que la persona es desocupada, me quedo con el universo. Quiere decir que yo podría haber borrado, digamos, por decir algo, ya no me interesan todos estos, no me interesan todos estos, ¿sí? Me interesan solo los desocupados. Este es mi nuevo universo. Entonces, de este nuevo universo tengo mujeres, que son este pedazo, estas son las mujeres, y tengo hombres, que son este pedacito. Entonces, lo que a mí me interesa saber es cuánto representan estos, lo verde, sobre el total de. Esa es la pregunta. Y eso no es otra cosa que una probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad condicional es? No, es la probabilidad, la vamos a escribir acá, es quedándonos con el universo de desocupados, ahí dentro, cuál es la proporción de mujeres. Entonces, para esto, ¿cómo lo podríamos calcular? En principio, lo que se nos puede ocurrir es la definición de probabilidad condicional. Por definición de probabilidad condicional, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de D. Ahora bien, acá la probabilidad de D ya la calculamos por probabilidad total, ¿sí? Acá por probabilidad total hicimos la cuenta que nos daba 0,082. Y ahora acá arriba, bueno, esta intersección la calculo como ya la calculamos antes, con la regla de la multiplicación. D dado M por la probabilidad de M sobre 0,082. ¿De acuerdo? Y esto, y esa información la tenemos como dato, ¿sí? Y esta cuenta creo que daba 0,57. Esta sí es la que da 0,57. O sea que el 57% de los desocupados son mujeres. Bien, entonces, esto que aplicamos acá, sin saberlo, es un teorema. O sea, nosotros no necesitamos conocer el teorema para calcularlo. Fuimos aplicando cosas que ya sabíamos, la definición de probabilidad, la regla de la multiplicación, etc. El teorema se conoce como el teorema de Bayes, ¿sí? Y este teorema dice lo siguiente, teorema de Bayes. Bajo las mismas hipótesis que el teorema de probabilidad total, eso que era que teníamos una partición a sub 1 a sub n del espacio, ¿sí? Una partición quería decir que el espacio es la unión de todos esos conjuntos, de todos esos eventos, y además que eran 2 a 2 disjuntos, y que todas las probabilidades de esos eventos a sub i eran mayor que 0. Ahora se agrega que dado cualquier evento B, pero que tenga probabilidad no nula, se puede calcular la probabilidad de condicional de cualquiera de los eventos de la partición dado este evento B.
¿De qué manera? Bueno, y aquí está la fórmula. Que, bueno, alguna la vez sí dice, esto no me lo voy a acordar nunca, pero en realidad ustedes vieron que en el ejemplo nosotros no nos tuvimos que acordar ninguna fórmula, lo íbamos razonando, o sea que lo pueden hacer así cada vez, pero es importante que sepan que están aplicando este resultado. Entonces, fíjense que en el ejemplo el papel que, que ocupaba, los asumí la partición, ya sabemos, la partición la constituían las mujeres y los hombres en edad laboral. Y el evento B, que acá está en general se llama B, en el ejemplo eran los desocupados. Y a nosotros nos interesó saber cuál era la probabilidad de ser mujer dado que está desocupada, que es justamente la probabilidad de uno de los eventos de la partición dado cierto conjunto D que tiene probabilidad no nula. ¿De acuerdo? La demostración es la misma que hicimos en el ejemplo. Fíjense, primero aplicamos la definición de probabilidad condicional, luego aplicamos la regla de la multiplicación en el numerador y en el denominador es lo que habíamos calculado en el inciso A del ejemplo con la probabilidad total. Y eso es solamente la demostración de este teorema. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo, aplicando estos dos teoremas. Dice lo siguiente. Vamos a borrar. Ahí está. De los viajeros que llegan a un aeropuerto, 60% vuelan en líneas aéreas importantes, 30% en aviones privados y el resto en aviones comerciales de línea no importantes. De quienes viajan en líneas importantes, 50% lo hacen por negocios, 60% de los que viajan en aviones privados lo hacen por negocio y 90% de los que viajan en líneas no importantes lo hacen por negocio. Y pregunta qué proporción de los que llegan al aeropuerto viajan por negocio. Entonces, acá en nuestro universo son todos los viajeros de cierto aeropuerto. Entonces vamos a ir graficando. Fíjense, tenemos nuestro universo omega, el espacio muestral son los viajeros que llegan al aeropuerto. Estos viajeros se clasifican en tres que me cubren a todos los viajeros del aeropuerto. Están los que viajan en aerolíneas importantes, que lo llamo A, ¿sí? Vamos a definir esos eventos. Los viajeros de aerolíneas importantes es el evento A. Los que viajan en aviones privados es el evento B, y los que viajan en líneas no importantes es el evento C. ¿Sí? Acá están graficados. Y vamos a necesitar un cuarto evento, por lo que nos preguntan, ¿sí? ¿Qué proporción de viajeros lo hacen por negocios? O sea que acá dentro de este espacio, ¿sí? Hay un evento que son todos los que viajan por negocios, y lo llamamos en este evento. Fíjense, hay gente que viaja por negocios, de los que pertenecen al evento A de aerolíneas importantes, de los que pertenecen a B o de los que pertenecen a C. ¿De acuerdo? Bien, vamos a modelizar, vamos a ver quiénes, aparte de definir los eventos que ya los hicimos, ¿qué son estas probabilidades? El 60% de los viajeros vuelan en líneas importantes. Eso es la probabilidad de A, 0,60. El 30% en aviones privados, eso es la probabilidad de B. Y el resto es la probabilidad de C. ¿Y cuánto es el resto? Si esto suma 0,90, el resto para llegar a 1 es 0,10. Bien, estos otros números. Dice, de quienes viajan en líneas importantes, 50% viaja por negocios. Es decir, lo que me están diciendo ahí es que si yo observo solo a los del evento A, los que viajan en líneas importantes, ¿sí? En todo este evento de rayo de verde, el el 50%, perdón, lo hace por negocios. O sea que esto que estoy sombreando acá,
representa el 50% de A, ¿sí? Entonces eso lo escribo como una probabilidad condicional. La probabilidad de n dado A es 0,5. Después, el 60% de los que viajen en aviones privados lo hacen por negocios, o sea, n dado B es el 60%, ¿sí? Y por último, los que viajen en aerolíneas no importantes, el 90% de ellos lo hace por negocio, o sea que n dado C es 0,90. ¿De acuerdo? Es decir, que esto que voy a broncear de rosa representa el 60% de todo B. Y esto que voy a sombrear de amarillo representa el 90%. Claro, el dibujo no se corresponde, ¿no? De todo C. Tendría que ser muchísimo más grande este evento. Vamos a agrandarlo. O sea que N debería, este N acá debería ser más grande porque representa el 90%. ¿Se entiende? Pero bueno, para hacer el diagrama uno por ahí no se pierde. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué proporción de los viajeros lo hace, lo vamos a dejar esto, por negocios? Entonces, a ver, ahí estamos. Lo que nos están preguntando es la probabilidad del evento N. Entonces, nosotros sospechamos que lo que hay que aplicar acá es el teorema de probabilidad total, dadas las condiciones, ¿no? Porque tenemos a omega cubierto por 3 eventos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, veamos si realmente se puede aplicar el teorema de la probabilidad total, es decir, si se verifican las hipótesis del teorema de probabilidad total. Ahí estamos. Y sí, porque omega es la unión de esos 3 eventos, A, B y C, que son 2 a 2 disjuntos, ¿sí? Fíjense, A intersección B es vacío, A intersección C es vacío y B intersección C es vacío. Y además los 3 tienen probabilidades no nulas. Esas eran las hipótesis que teníamos que cumplir. Tener una partición de eventos del espacio omega dado por ciertos eventos, en este caso A y B, C, que sean 2 a 2 disjuntos y que tengan probabilidades no nulas. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de probabilidad total y para calcular la probabilidad de n, que es un evento que se desarrolla aquí, ¿sí? Y que tiene, ¿sí?, ciertas partes en cada uno de los 3 eventos. Y directamente aplico aquí la fórmula de la probabilidad total para estos 3 eventos y reemplazo por los números y me da 0,57. Entonces, bien, hay una manera esquemática de hacer, ahí estamos, que suele serles útiles, que es lo que se llama el diagrama de árbol. En el caso de probabilidad total y teorema de Bayes. Es como esquematizar, diagramar la información que nos dan. Fíjense, yo tengo el espacio muestral omega clasificado en 3 partes, A y B, C. Entonces lo diagramo de esta manera, ¿sí? Con flechas que salen de omega a cada una de esos eventos. Sobre las flechas, ¿sí? Sobre las flechas coloco las probabilidades de cada evento, o sea, qué proporción de viajeros que viajan por aerolíneas importantes y que eso lo coloco acá. Era 0, a ver si tengo el enunciado.
No, lo tengo que 0,60, 0,30 y 0,10. O sea que acá es 0,60, la proporción 0,60, la de que viajan en aviones privados es 0,30 y la que viaja en aerolíneas no importantes es 0,10. Ahora, dentro de los que viajan en aerolíneas importantes, o sea, dentro de A, hay personas que viajan por negocio y que no viajan por negocio. Entonces eso lo esquematizo con N y N complemento. Y acá van las probabilidades condicionales, la probabilidad de N dado A. ¿Sí? Esto era el 0,5. Acá pongo sobre esta flecha cuál va a ser el complemento de sería 1 menos la probabilidad de N dado A, que sería 0,5 también. Dentro de B, de los que viajan por aviones privados, los que viajan por negocios son el 0,60 y los que no viajan por negocios serán el 0,40. Dentro de C, los que viajan por negocios son el 0,90 y los que no, el 0,10. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí, si a ustedes les es útil esta manera de diagramar la información, nunca tienen que olvidarse de modelizar. O sea, si ustedes usan estas letras, decir qué significan, qué eventos son, ¿de acuerdo? Y estos números, las probabilidades también qué probabilidades son. De manera tal que si yo recorro una rama del árbol, ¿sí? Si voy por esta de arriba, y voy multiplicando los números, lo que obtengo es la probabilidad de la intersección de A y N. Porque justamente estoy multiplicando la probabilidad de A por la probabilidad de N dado A, que por la regla de la multiplicación, ¿sí? Es la probabilidad de la intersección. Y así con todos. Acá tendría, si recorro esta rama, tendría la probabilidad de A intersección N complemento. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, una última pregunta en este ejercicio. A ver. Es, bueno, no la tengo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si seleccionamos una persona al azar que viaja por negocios, cuál es la probabilidad de que viaje en aviones privados? ¿Sí? O sea que si viaja por negocios, ¿cuál es la probabilidad de que viaje en aviones privados? Entonces también es una probabilidad condicional. Si yo sé que vale n, que ocurrió n, ¿cuál es la probabilidad de b? ¿De acuerdo? Y eso, para eso, fíjense, se aplica el teorema de Bayes, porque es la probabilidad de uno de los eventos de la partición, acá lo vemos en el diagrama, ¿sí? Dado ese evento n, que era viajar por negocios, que ocurre por aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta antes de aplicar Bayes es si se cumplen las hipótesis. Sí, sí, porque ya vimos que se cumplían las hipótesis para el teorema de probabilidad total y por lo tanto también para Bayes lo único que faltaría verificar es que la probabilidad de ese evento n es positiva, pero lo es porque la calculamos en el inciso anterior. Entonces, la probabilidad que piden aplicando Bayes es esto y reemplazando por los números da 0,31,6. Es decir, que el 31,6% de los pasajeros que viajan por negocios lo hacen en líneas privadas. O sea que gráficamente, ¿qué es lo que acabo de averiguar? Que si uno se queda solo con este evento n, ¿sí? O sea, este es mi nuevo universo. Esto
esto que rayo de rosa representa el 31,6 sobre este total n. ¿De acuerdo?